Buenas noches, amigas y amigos. Estamos en la dominguera de hoy, 30 de abril, Día del Niño y de la Niña, Día de los Niños y de las Niñas, de la Infancia. Es una de las fechas más importantes dentro de este año, de esas tradicionales, donde recordamos no solamente la situación de los infantes, la necesidad de esparcimiento, de educación, de salud, sino también la necesidad y la urgencia de que nuestros menores, nuestros futuros ciudadanos tengan el apoyo, la solidaridad, el abrazo de la sociedad entera, y sobre todo en aquellas coyunturas o en aquellos momentos en donde los niños, sin ser responsables de nada, son víctimas de violencia, de trata, de maltratos, pues también de bullying y de muchas cosas. Es decir, el Día del Niño es un día para reflexionar ampliamente y también para festejar a nuestros hijos, a sobrinos o hermanos menores, y por supuesto, como en muchas de las expresiones en redes sociales, pues para celebrar a nuestro niño. No podemos ser adultos sin ser y recordar y abrazar a nuestro niño. En fin, muchísimas gracias, buenas noches. Aquí estoy viendo que se están sumando varios compañeros y compañeras. Saludos desde varias partes del país, incluso de Estados Unidos. Cebes Cabañas nos está mandando saludos, Miguel Palafox, Jesús Beltrán Acolsi de Ojo de Agua Tecámac, Valeriano González, muchas gracias. José Luis Núñez desde la ciudad de Chicago nos está escribiendo. El Pollo Ramírez dice: felicidades a todos los niños que como nunca no reciben vacunas, ojalá no se enfermen. Adrián González, también saludos afectuosos. Pero aparte de la celebración del Día del Niño, creo que para hacer un balance de esta semana política, creo que es importante recordar lo que hace una semana exactamente dijimos aquí en este resumen y análisis de la información. Tan solo hace una semana las redes sociales, a partir de una nota no confirmada del Diario de Yucatán y de especulaciones en múltiples cuentas de Twitter, sobre todo de algunos periodistas y de algunos que se dicen informadores, pues estaba esta versión de que el presidente Andrés Manuel López Obrador había sufrido un infarto o una parálisis cerebral, que se había desmayado, que no había logrado continuar con su gira en Yucatán, que había un vacío informativo. Ese vacío informativo, hay que recordarlo, lo llenó el propio Andrés Manuel López Obrador cuando él mismo subió a la cuenta de Twitter un texto en donde él claramente indica que fue dado positivo a COVID, o que dio positivo a COVID. Es la tercera vez que registra el COVID con 3 vacunas, que no tuvo un infarto, mucho menos tuvo un problema de derrame cerebral, que tampoco estaba en terapia intensiva, y que lo que necesitaba era lo que necesita cualquier persona que tenga el COVID, es decir, reposo y mucho líquido, paracetamol para los dolores si no es grave el COVID. Y eso fue lo que anunció en su cuenta de Twitter López Obrador hace una semana. Pero como ya sabemos que el menor pretexto es sirve para articular una campaña de desconfianza, de incertidumbre y sobre todo de odio en las redes sociales, entre lunes y miércoles, las versiones más disparatadas que podamos imaginar se leyeron y se ventilaron, insisto, en redes sociales, porque la verdad es que, para ser honestos, los medios impresos e incluso muchos medios electrónicos, radio, televisión, se procuraron mantener con cautela, pero los mismos comentaristas o los mismos opinadores que están en prensa o en redes o en medios electrónicos
divulgaron y difundieron a partir de especulaciones. El propio Sergio Sarmiento lo admitió en esta mesa de análisis de Televisa llamada Tercer Grado, que ante la falta de información ellos tuvieron que especular. ¿Cuál falta de información? Lo que pasa es que no quieren aceptar la información que el propio implicado con su enfermedad, con su salud, el propio presidente de la República había señalado en un tuit que no tuvo un episodio cardíaco. Siguieron utilizando una nota redactada de una manera mañosa, maniquea y con un poquísimo rigor periodístico del Diario de Yucatán, en donde ellos seguían hablando de un presunto desmayo e infarto en Yucatán sin tener ninguna confirmación oficial o médica. Y ya teniendo la propia confirmación de Andrés Manuel López Obrador sobre el COVID, sobre su COVID, y teniendo la versión del propio secretario de Gobernación, Adán Augusto, que estuvo 4 días en la conferencia matutina, pues informando sobre los acontecimientos o los eventos más importantes de la agenda gubernamental, no le quisieron creer o simple y sencillamente vieron de nuevo la oportunidad de otra vez lanzar una campaña de desinformación, de especulación y de barbaridades que no son aceptables en ningún caso, ni con adversarios políticos, ni con seres humanos, ni con nuestra familia, mucho menos con el jefe del Estado mexicano, mucho menos con el presidente. Pero como estos tiempos de sopilotes se vuelven tiempos de canallas también, pues se echaron a andar para generar una percepción y justamente para buscar pues digamos que una especie de linchamiento, de desconfianza social que es parte de este guión de guerra sucia y de guerra de odio que desgraciadamente tiene como consecuencia la falta de credibilidad hasta en ellos mismos, hasta en sus propios difusores y comunicadores. ¿Qué sucedió? Que finalmente el miércoles pasado, a las 5 de la tarde, alrededor de las 5 y media de la tarde, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, ratificando lo que ya había dicho en la mañana su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, en Villahermosa, de que ella daba fe de que estaba muy bien y que se tenía que recuperar, López Obrador aparece en un video de 18 minutos en donde va desgranando paso a paso lo que le sucedió. Paso a paso va explicando lo que a final de cuentas pues fue un síntoma de agotamiento y de COVID-19 en Yucatán. No estaba hidratado, tuvo un vaído, una especie de desvanecimiento, no perdió el conocimiento por completo. Quisieron llevarlo en una patrulla o en una ambulancia hacia la salida del aeropuerto de Mérida. Él se negó. Y esto, que es muy concreto, muy específico, no solamente no ha servido para que todos estos generadores de mentiras, de infodemia y de calumnias rectificaran, sino que prácticamente los alentó. Es increíble lo que está sucediendo, porque lo que en realidad el que se colapsó, el que tuvo un infarto al corazón, al miocardio, fue el periodismo de la derecha, porque ese periodismo realizado con ganas de sembrar la duda y con ganas de, pues prácticamente de ver muerto al presidente de México, eso es lo que está detrás